Saludos hermanos y hermanas. Hoy queremos hablarles sobre el Evangelio de Cristo. ¿Por qué el cristianismo? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Por qué Jesús? Esta enseñanza está basada en una prédica hecha por el predicador Paul Washer, evangelista cristiano protestante estadounidense. El Evangelio de Cristo es la historia de lo que Él hizo, de lo que hizo Dios Padre con Jesús su Hijo. Esta maravilla está explicada y concentrada en el libro de Romanos 3, 23 al 26, versículo 23 al 26, lo cual vamos a desglosar y explicar hoy. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Comencemos a explicar esto por parte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa tan poco hoy, ¿no? Hace que tu corazón tema y tiemble saber que esto está hablando de ti. Temes al pecado, lo odias, te da asco. Si le dices a una persona hoy que es pecadora, se reirá de ti. No porque no crean que es verdad, sino porque no les importa. Nuestra sociedad vive del pecado, bebe la iniquidad como si fuera agua. Vemos al pecado en la publicidad, en la comedia, en el entretenimiento, en todo. Entonces, decirle a alguien que tiene pecado significa muy poco. ¿Por qué se toma tan a la ligera? Porque la gente no conoce a Dios. La única forma de que alguien entenderá cuán terrible es realmente el pecado es comprender la gloria del Dios contra quien se comete. Debido a que tan poca predicación hoy tiene que ver con la magnífica gloria de Dios, es tan humanista y tan centralizada en el hombre y todo sobre el hombre, la gente no teme al pecado porque no teme a Dios y no teme a Dios porque no conocen a Dios. ¿Qué es lo que todo el mundo necesita saber? ¿Quién es Dios? Si dos personas están jugando y una de ellas se pone un poco brusca con la otra y la otra le dice, si haces eso una vez más, te voy a sacar de este mundo, ambos se ríen. Pero si le dicen eso al presidente de cualquier país, irás a la cárcel. No se hace una declaración así sobre el presidente debido a su autoridad y posición. Tomando este ejemplo, pensemos en la persona de Dios. El pecado es pecaminoso por la gloria de aquel contra quien se comete el pecado. Todo el cielo declara que legítimamente debes morir por la más mínima infracción contra Dios. No vemos eso porque en este mundo el hombre es tan grande y el centro de todas las cosas y Dios es tan pequeño. Hay buenas nuevas en todo esto, solo permítame enseñar unas realidades primero. Muchos han escuchado, Dios ama a los pecadores y odia al pecado. Eso no es cierto. Y no es una declaración bíblica. Dios odia a los pecadores. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es lo mismo que pecado. No es el pecado lo que Dios un día arrojará al infierno. Es el pecador al que Dios arrojará al infierno. Y esta es la realidad del cristianismo. La gracia en la que estamos, gracia se refiere a oportunidad de arrepentimiento. Es como esto, la misericordia de Dios intercede con una mano y detiene la ira de Dios Todopoderoso contra los pecadores. Y la otra mano, la misericordia de Dios, llama a los pecadores para que vengan. Pero un día, para cada persona, la misericordia retirará su oferta y la misericordia retirará su mano y ya no refrenará el odio de Dios. Y en ese momento, para usted, señor o señora, fuera de Cristo, lo único que queda es el santo odio de Dios Todopoderoso y su ira que será derramada sobre ti durante toda la eternidad. En el versículo 24, hablando sobre el cristiano, dice ser justificado. Aquí vienen las buenas nuevas. Hablando de aquellos en Cristo. Pablo, el autor de Romanos, ahora cambia el curso de lo que está diciendo y aquí llegamos, como dije, a las buenas nuevas. Siendo justificado. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra aquí es una palabra legal forense. Debes entenderla de esta manera o sus consecuencias son horrendas. En el momento en que una persona pone su fe en Cristo, Dios legalmente declara a esa persona como que está bien con él. La justificación no significa que en el momento en que la persona se declara a Cristo, se convierte en un ser justo
o que infunden gracia sobre él de manera que nunca volverá a pecar. Eso no es lo que significa. Es un término legal. En el momento en que crees que Dios, en el momento en que crees en Dios, Dios te declara que estás bien con Él. Y quiero agregar una frase, si no entiendes esto no puedes entender el Calvario. En el momento en que una persona cree en Jesucristo, Dios lo declara bien con Él y Él trata a esa persona como bien con Él. Y esas son buenas noticias para el cristiano. Nunca serás más justo ante Dios legalmente de lo que serás ahora. Recuerden que Dios es impecable. Dios no tiene pecado, es puro. No puede estar un poco bien con Dios o un poco mal con Dios. En el momento en que colocas tu fe en Cristo, Él te declara legalmente como justo con Él y te trata como si estuvieras bien con Él. Entonces, cuando Dios disciplina a una persona, lo hace como padre y no como juez, judicialmente. Te mueves a un reino completamente diferente. Antes estaba en Adán, que era el pecado, la ley, la condenación y la muerte. Ahora estás en Cristo, justificación, justicia y vida. Mira lo que dice. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Parece que está siendo redundante la palabra gratuitamente. Esa palabra proviene del griego que es dorian y se usa nuevamente en el libro de Juan cuando dice, lo odiaron sin causa. Dorian se refiere a sin causa. Cuando miras el versículo 3 de Romanos, gratuitamente significa ser justificado sin causa. Significa que nunca le diste a Dios una causa o razón para justificarte. Tú y yo solo le dimos a Dios una razón o causa para condenarnos. Él nos justifica y lo hizo de una manera que nos es ajena. Lo hizo de una manera que no tiene nada que ver contigo. No te justificó por ti, lo hizo aparte de ti. Es gracia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay algunas palabras que no se deben mencionar sino con labios temblorosos. La redención es una de ellas. La redención es comprar algo, un esclavo, un cautivo, un preso, mediante un pago. Eso es asombroso, pero lo más asombroso es el precio que se pagó, la sangre del propio Hijo de Dios. Algunas personas han visto videos o escuchado historias sobre Jesús parado entre un prisionero, un esclavo y el diablo, recibiendo el castigo del esclavo de mano del diablo. Mala teología. Mal. Hace que parezca que Cristo fue un pago hecho al diablo para liberarnos del encarcelamiento del diablo. No se equivoque, la muerte de Cristo salvó a su pueblo de la esclavitud del diablo, pero no de esa manera en absoluto. Y si crees en esto, estás en el reino de la herejía. No fue Satanás quien castigó a Jesús, fue Dios. Si le preguntas a la gente, ¿de qué te salvó Dios? Muchos dirán, Dios me salvó del pecado. El pecado no estaba atrás de ti. Dios te salvó de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Era Dios en su justicia y santidad que venía atrás de ti. Y cuando Cristo intervino, cuando se interpuso entre tú y ese juicio, estaba entre tú, el pecador, y el juicio de Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario. El pago se hizo a la ofendida justicia de Dios para satisfacer el juicio y la justicia de Dios y para apaciguar la ira de Dios y poner fin a las acusaciones y al poder del diablo sobre nosotros. No se equivoquen, el precio fue pagado por Dios, el precio fue pagado a Dios y finalmente para la gloria de Dios. La redención que es en Cristo Jesús. Jesús no es lo que necesitamos, Jesús es lo único que tenemos. Aparte de Cristo no tienes parte con Dios, lo tienes, todo lo que tienes de cualquier tipo de relación con Dios es porque estás en Cristo. Cristo es el arca. Y solo si estás en el arca estarás a salvo del diluvio de la ira de Dios. Cristo es la ciudad a la que corre el criminal y solo dentro de los muros de esa ciudad estarás a salvo. Si nuestra salvación fuera 99% Cristo, 99.9% Cristo, y 0.1% tú y yo, todos iríamos al infierno. Es todo Cristo, todo Cristo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
Jesucristo en la cruz fue colocado como una super señal en el centro del universo religioso, el propio Hijo de Dios en el Calvario. Dios podría haberlo hecho de otra manera, en otro lugar, pero no, lo hizo en el mismo centro del mundo religioso en aquel tiempo. ¿Por qué? Quiere mostrarnos algo. A quien Dios ha puesto como propiciación mediante la fe en su sangre. Propiciación. Esa podría ser la palabra más importante de la Biblia después del nombre de Dios. La propiciación es un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y hace posible que un Dios justo perdone al impío mientras mantiene su justicia. Debes entender esto. Hay un dilema divino. ¿De qué se trata la Biblia? Desde Génesis hasta el final, la ley, los profetas. ¿Qué está pasando realmente? Si quieres resumir, será esto. Hay un dilema divino. Hay un problema que hoy nos cuesta entender porque no sabemos nada de justicia. Si Dios es justo, no te puede perdonar. El mayor problema de toda la Biblia es cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los hombres malvados. Ese es el mayor problema de la Biblia. Si Dios condena a toda la humanidad al infierno, no habría necesidad de ninguna explicación teológica o filosófica. Es cuando Dios perdona a los pecadores que Dios tiene algunas explicaciones que hacer. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a los impíos? De eso se trata la Biblia. Vaya a Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es una especie de paralelismo hebreo que significa que Dios perdona todo tipo de pecado. Pero aquí está el problema. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras versiones dice: no dejará al culpable sin castigo. ¿Viste el problema? ¿Cómo perdonas toda iniquidad, transgresión y pecado y al mismo tiempo no dejas que el culpable quede impune? ¿Cómo haces ambas cosas? ¿Cómo perdonas al pecador y sin embargo no habrá pecador que quede impune? ¿Cómo lo haces? Mire Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Abominación es una de las palabras más fuertes que tiene el texto hebreo. Significa que algo es bajo, repugnante para Dios. Y aquí está la pregunta. Cualquiera que justifica al impío es una abominación para el Señor. Sin embargo, aquí en Romanos 3 leemos que Dios justifica al impío. Entonces, ¿cómo puede ser que justificar al impío es una abominación para Jehová? Y sin embargo, Dios recibe alabanza porque justifica a los malvados. ¿Ves el problema? Ahora, vaya a Romanos 4:7 diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En nuestra propia sociedad, ¿qué decimos cuando un juez cubre el pecado? ¿Lo alabamos por ello o lo llamamos corrupto? Lo llamamos corrupto. ¿Cómo cubre Dios al pecado? Actúa como si no estuviera allí. Pensé que era santo. ¿Cómo puede Dios ser verdaderamente justo y cubrir el pecado? ¿Cómo puede Dios ser verdaderamente justo y al mismo tiempo perdonar al impío que merece ser condenado con razón? Lo hizo en su Hijo. Todos los hombres deben morir y sufrir eternamente la ira de Dios. Dios se hace hombre, vive una vida perfecta que ningún hombre podría vivir. Luego va a un madero y en ese madero Dios impone el pecado de su pueblo en su Hijo. Todo el pecado del pueblo de Dios en ese día en el Calvario fue castigado. Cada pecado mío fue castigado. Castigado como que Cristo fue abandonado por Dios y aplastado bajo la ira de su propio Padre. Esta es nuestra salvación. La forma en que se predica el Evangelio hoy en la mayoría de los lugares, como un oyente neutral, que no sabe mucho acerca de la Biblia, dice esto: de alguna manera, porque los romanos golpearon a Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. Y esa es la conclusión a la que llegaría. Cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní y oró diciendo: Padre, pase de mí esta copa, él no estaba preocupado por los castigos romanos. Era que el Padre lo abandonaría. Todo el infierno estaba sobre él. Todo le vino encima en ese momento. Pero de todo lo que le sobrevino, de todos los aspectos de la maldición que empezaron a caer sobre él, espiritual, físico, todo lo que puedas imaginar empieza a caer sobre él allí en el jardín. La forma de nuestros pecados, el abandono de Dios, pero de todo lo peor era esto:
Él era el Hijo. Dios no creó el mundo porque tenía alguna necesidad. Creó el mundo de su superabundante relación entre Él y el Hijo. El Padre siempre se deleitaba en el Hijo y el Hijo siempre se deleitaba en el Padre. No había necesidad de nada más. Sin embargo, en ese momento, eso iba a romperse. Él estaría en ese madero abandonado por Dios, la presencia de Dios quitada de él. Y entonces toda la ira del Dios Todopoderoso iba a caer sobre él y lo aplastaría en pedazos. Un látigo romano fue parte de nuestra redención. Tiene que ser un sacrificio sangriento. Tuvo que sufrir todas las cosas de la maldición. Y el sufrimiento físico fue parte de eso. Pero nunca pienses que fue el final. Ni siquiera fue el principio. El dolor del madero es que su propio padre lo aplastó. ¿Nunca has leído Isaías 53? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Bajo toda la fuerza de su ira, todo el santo odio de Dios contra tu mal cayó sobre su hijo. Eli lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú deberías ser desamparado, yo debería ser desamparado. Pero alguien tenía que morir abandonado en nuestro lugar. Tú y yo deberíamos beber la copa. La mayoría de los predicadores hoy no entienden lo que había en la copa. Era la ira del Dios Todopoderoso. ¿Viste lo que pasó en el madero? Su padre lo aplastó. Ese es el dolor del Calvario. Toda la ira y el santo odio de Dios contra tu mal y mi mal cayó sobre él. Esa es la cruz. Eso es lo que pasó allí. Por eso es tan asombroso. Esto es lo que cautiva el corazón. Esto es lo que controla a un hombre, a una mujer. Esto es lo que los hizo ser mártires. Es el amor controlador de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo. Debes entender esto. Debes verlo, debes tratar en Él toda tu vida y entrar en las Escrituras para comprender más y más de lo que Dios ha hecho por usted en Cristo Jesús. Y fue en su muerte, que se resolvió el gran dilema. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificador de los impíos? Miren los versículos 25 y 26. A quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre para declarar su justicia, para la remisión de los pecados mediante la paciencia de Dios, para declarar, digo, en este momento su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Por qué necesita Dios demostrar su justicia? ¿Por qué necesita demostrar públicamente, darnos una demostración pública en la cruz del Calvario que Él es real y verdaderamente justo? ¿Por qué? Para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Adán y Eva caen. ¿Te imaginas el acusador, Satanás? El diablo en ese mismo día. Dios, ¿dónde está tu justicia? Esta bola de tierra se revela contra ti, este gusano arrastrándose por el suelo. No hay serafín aquí. Polvo. Yo me rebelé contra ti, te desobedecí y me echaste. A esto tú les haces una promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. La primera promesa del Evangelio. Mereces morir. ¿Dónde está tu justicia? ¿Estás pensando en la inundación del mundo? Ahí hay justicia. No. Dios tiene una explicación que dar. Porque Noé debería haber muerto también y la familia de Noé. Todos eran pecadores. Imagínate al diablo. Noé. ¿Cómo puedes perdonarlo? La justicia exige su muerte. Tu justicia exige tu muerte. Oye, Abraham, tu amigo. Lo llamas amigo, te creyó, no lo hizo, creyó a su esposa sobre ti. Oye, David, le llamas tu hijo, llamas a David tu hijo. Él es un asesino y un adúltero. Oh Israel, tu pueblo, ellos adoraron a Moloch en el desierto, me adoraron a mí, merecen morir. ¿Cómo puedes hacerlo, Dios? ¿Cómo puedes hacer esto? Hace casi 2000 años Dios respondió a sus preguntas. Satanás viene, esto es hipotéticamente, ¿cierto? ¿Quieres saber cómo puedo hacer una promesa a los padres caídos de la raza humana? ¿Quieres saber cómo puedo salvar a Noé del diluvio? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a Abraham mi amigo? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a David mi hijo? ¿Quieres saber cómo puedo reunir una multitud de personas de esta raza pecadora y llamarlas mías? Mira ahora al Calvario, porque ahí está tu respuesta. Mi hijo el Cordero murió por todos ellos. Todo el que ha ido al cielo va al cielo a causa de la muerte del Cordero y la resurrección del Cordero. Pablo dijo, un hombre murió, todos morimos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Pero no solo murió,
sino que resucitó al tercer día. No has predicado el Evangelio si no has predicado la resurrección. De hecho, el libro de los Hechos es una tremenda reprimenda, incluso para aquellos de nosotros que tomamos el Evangelio muy en serio. La resurrección y la ascensión de Jesucristo fue una prioridad en ese libro. Este que murió resucitó de la muerte y fue entregado a causa de nuestra transgresión. Y resucitó porque su muerte tuvo nuestra justificación. Su muerte verdaderamente pagó. La resurrección es prueba de que Dios aceptó la muerte de Jesucristo como pago total por el pecado. La mayoría de la gente no entiende esto. En el momento en que usted cree en Jesús, Dios le declara legalmente que está bien con él y lo trata como que está bien con él. En la cruz del Calvario, Dios declara legalmente que su hijo es culpable y lo trató como culpable y derramó toda la fuerza de su ira sobre él. Pero antes de morir, Cristo clamó: hecho está terminado, ha sido pagado, no hay nada más que pagar. Y esto, hermanos, es el Evangelio de Cristo. Hoy es el día para creer en el Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados y perdonar a las personas sus ofensas contra ti. Hoy, porque no sabemos si hay mañana. Una oración no te hará nacer de nuevo. Eso es poder de Dios, que ocurrirá cuando Dios quiera. Pero sí el comienzo del caminar en Cristo y tu salvación en Él. Quisiera hacer una oración con ustedes. Padre eterno, reconozco que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, que murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados y perdono a toda persona las transgresiones contra mí. Creo en tu Hijo. Acéptame como parte de tu familia, Señor, y guíame en tu camino para poder vivir acorde a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Esperemos que esto le haya sido de beneficio y para bien.